Muy buenas noches, estimados compañeros, estimado profesor. Reciban un cordial saludo. Eh, Dando cumplimiento a lo exigido en la guía número 4 de desarrollo y pensamientos cuantitativos, junto con mi equipo de trabajo, que está conformado por Marta Liliana Batán González, Julio Ricardo Rodríguez Reboledo, Walter Antonio Martínez Moreno y quien les habla Evaristo Borges, y dirigido al tutor Alejandro Bernal Salazar, presentaremos el desarrollo del caso número uno de las páginas 537 y 538 del libro de Matemáticas para la Administración y la Economía, consistente en propensión marginal al consumo, derivación integral de funciones. Pero antes que eso, quisiera aclarar cada uno de los puntos. Proporción marginal del consumo se define como la razón de cambio con respecto al ingreso. Podemos decir que el consumo, que es el consumo de una persona, que el consumo de una persona se incrementa cuando a su vez también se incrementan sus ingresos. Función de consumo. Una función de consumo puede definirse ya sea para una nación o para una familia individual. Se define como el consumo total y el ingreso total. Consumo. Se define como la acción de consumir recursos, bienes o servicios, obviamente para la necesidad o satisfacción. Ingresos. Son todos los ingresos económicos, bien sean para una familia, una organización, compañía o una nación. Y en cuanto a ahorros, son parte de los recursos que no se destinan para las compras de bienes o servicios. Es la diferencia que existe entre el ingreso disponible y el gasto efectuado. Dado esto, decimos que la fórmula para hallar el apéndice o propensión marginal de consumo es PMC, o propensión marginal al consumo, igual a DC sobre DI. Dado esto, se define como la razón de cambio de consumo con respecto al ingreso, lo que nos indica que en el momento que cambia el ahorro con respecto al ingreso, la propensión marginal de ahorro es PMA igual a 1 menos proporción marginal de consumo. Bueno, nos dan una información, unas fechas, unas fechas definidas eh, para sacar, o mejor, para investigar unos datos específicos. Entonces nos dice que función de consumo nacional para Estados Unidos. Para los años, o mejor, en el rango de 1959 al año 1999. La función de consumo nacional se indica por medio del diagrama. Para esto utilizamos la herramienta, o mejor, la página web www.bea.go. En esto ingresamos al datos interactivos, ingresamos acá la línea 2.1, lo cual nos arroja, bueno, nos arroja toda la tabla, pero para hallar los datos específicos, damos modificar, ingresamos las fechas sugeridas, ¿cierto? Estamos del año 1959 al año 1999.
Actualizamos y nos arroja la siguiente información. Esta herramienta también nos ayuda a descargar en Excel, en PDF, a compartir, eh, a graficar. Esto nos arroja la gráfica, ¿cierto? Que es la gráfica que les mostraba anteriormente por acá, con los datos definidos. Teniendo en cuenta lo anterior, la proporción marginal al consumo es la derivada. Esta gráfica es simplemente la pendiente de la recta. Esto es alrededor de 0,1, perdón, 0,931 o 93,1%. Entonces, a nivel nacional, un incremento de 1.000 millones de dólares en el ingreso total disponible produce un incremento de 931 millones de dólares en el consumo, y suponiendo que el resto se ahorra. ¿Qué estaríamos hablando? Que existe un número de 69 millones de ahorros totales. Dado eso y teniendo en cuenta otro ejemplo, la encuesta de cada año en los Estados Unidos se mide por quintiles, donde nos dicen que un quintil representa un quinto de las familias de Estados Unidos. Esto se ordena de acuerdo con el ingreso, de modo que el quintil inferior representa el 20% de la población más pobre y el quintil superior representa el 20% más rico. Esto es de acuerdo a una tabla, pues, que ya les voy a mostrar. Dichos resultados son los representados en la siguiente. Para eso, y de una manera más sencilla, utilizamos la herramienta Excel. Entonces, la tabla suministrada entonces nos dice que ingresos después de impuestos. En el eje Y tenemos en el eje X tenemos los ingresos después de impuestos, y en el eje Y los gastos totales. ¿Qué nos quiere decir? Como les mencionaba anteriormente, va de menor a mayor. Eso quiere decir que el quintil número 1, que es de 7.101 dólares, se está gastando más del doble. Estaríamos hablando de 16.766 dólares. El segundo está igual, casi por el mismo rango, donde los ingresos son 17.576 y los gastos son 24.850. Y el tercero está similar, ya el cuarto ya tiene una diferencia mayor. Y por último el quinto, que los ingresos son de 98.214 y los gastos son inferiores, estaríamos hablando de 75.080. ¿Qué es la representación de la gráfica? Esto también lo realizamos en Excel y es el resultado que nos arroja la gráfica. De acuerdo al resultado y llevándolo a una realidad, podríamos decir de una forma más sencilla que los quintiles en Estados Unidos, al compararlos con nuestro país, serían los estratos sociales. Estaríamos hablando de estrato 1, el 2, el 3, el 4 y acá el 5 y sucesivamente el 6 en este caso que aplica para nuestro país. De acuerdo a lo manifestado por el autor del caso, nos dice que podemos ver este caso en una línea recta, pero que también se puede aproximar mucho más mediante una curva, parecida a una curva
mediante una función de raíz cuadrada. Eh, bueno, sabemos que la inversa de una función cuadrática es una función de tipo raíz cuadrada. Por lo que simplemente cambiamos los valores en la tabla y realizamos el mismo proceso. De lo cual nos arroja un resultado, ¿cierto? Pero para esto, y dándole utilidad a las herramientas tecnológicas, esta vez decidimos dar uso al software Microsoft Mathematics, donde ingresamos esta ecuación, la cual está plasmada en el libro, donde nos dice que y es igual a 4.4627 por 10 a la menos 6x al cuadrado más 1.1577x menos 13.461. Esa ecuación nos arroja, y la herramienta pues nos arroja el siguiente resultado. Esta herramienta nos suministra toda la información que requiramos. Por ejemplo, nos dice para pasos de solución matemática de la fórmula cuadrática, lo cual nos arroja el siguiente resultado. Dice, donde todas las ecuaciones de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0 se pueden resolver mediante la fórmula cuadrática. Estaremos hablando de la fórmula cuadrática acá, que es menos b más raíz de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. Y así sucesivamente. Donde también nos dice los pasos, en fin, diferentes soluciones. Bueno, estimados compañeros y tutor, esto ha sido por hoy. Agradezco sus comentarios. Muchas gracias.